¿Es usted un cristiano que cree que Jesús le va a salvar de un tiempo de angustia mundial horrendo? ¿Está esperando que lo llevará al cielo en lo que se llama el rapto? ¿Imaginas aviones sin piloto cayendo en picada a tierra, los coches vacíos chocando entre sí y los dejados atrás ansiosamente buscando a sus seres queridos desaparecidos? Predicadores, libros y películas enseñan esto, pero ¿es eso bíblico? ¿Cuán devastado se sentiría usted cuando junto con otros cristianos no sean raptados? Eso podría socavar toda la fe y la creencia en Dios. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que la Biblia realmente enseña acerca del rapto? La Biblia enseña de un tiempo futuro cuando trompetas sobrenaturales anunciarán la intervención de Dios en la historia humana. Espera escuchar el toque de trompeta y se levanta para encontrarse con Jesús. Pues bien, hoy vamos a explorar 4 pasajes bíblicos para ver si la Biblia realmente puede responder a la pregunta: ¿es real el rapto? Muchos cristianos creen que nos acercamos rápidamente a un tiempo de guerra, epidemias y desastres naturales. Algunos cristianos creen que ellos se salvarán de estas calamidades por medio de lo que se llama el rapto. El rapto es la enseñanza de que Cristo viene a arrebatar a los cristianos en las nubes antes de la hora profética de la gran tribulación. El libro del Apocalipsis habla de un tiempo cuando 7 ángeles tocarán 7 trompetas, cada uno anunciando grandes eventos durante el tiempo que permita el regreso de Jesucristo como Rey de Reyes. Un estudio cuidadoso de estas 7 trompetas muestra que la enseñanza del rapto pretribulación se basa en una mala interpretación de estas profecías. Son pocos los verdaderos cristianos que creen en el rapto. Sé lo que estás diciendo. Conozco a un tipo que está mal. Me refiero a que el rapto se menciona en la Biblia por el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses. Bueno, vamos a explorar ese pasaje junto con otros 3 pasajes bíblicos que se refieren al regreso de Jesucristo y lo que la Biblia realmente enseña. Si usted está esperando el regreso de Jesucristo, entonces lo que estamos discutiendo hoy es muy importante para ayudar a comprender el plan de salvación de Dios. No sea devastado cuando usted y otros cristianos no sean raptados. No deje que la enseñanza no bíblica socave toda su fe y creencia en Dios. Ok, así que vamos a empezar por observar en Primera de Tesalonicenses 4. Y aquí el apóstol Pablo escribe a la iglesia del primer siglo que estaban en Tesalónica. Él escribió: pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los que durmieron. Ahora bien, en la Biblia vas a encontrar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, especialmente en los escritos de Jesús y Pablo, donde lo que tenemos es la muerte descrita como un sueño. Así que él está hablando de personas que han muerto. Él dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, está bien, los que estén vivos en la venida de Cristo, no precederemos o tienen algún tipo de beneficio sobre los que duermen o han muerto. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y escuche esta declaración siguiente, porque vamos a volver a ella. Y los muertos en Cristo resucitaron primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Lo que hemos hecho es que hemos elaborado una ilustración para ayudarnos a ir a través de las 4 escrituras que estamos hablando hoy, para ayudarnos a buscar algunos hechos muy simples que se indican en estos pasajes y nos ayuden a entender lo que la Biblia realmente enseña acerca del rapto. Así que vamos a ver por primera vez en Primera de Tesalonicenses. Ahora vamos a ver una serie de hechos en este pasaje. En primer lugar, el periodo de tiempo. En realidad no nos los dice.
Solo dice que estas cosas van a suceder. ¿Dónde está Cristo en este pasaje? Ahora piense en lo que acabamos de leer. Es bastante obvio. Se dice que está en las nubes. Está bien. Pero esto es muy importante. ¿Quiénes aparecen primero? Bueno, es obvio. Él dice, los muertos son resucitados primero. Así que los muertos resucitan primero. Recuerda esa frase, porque vamos a volver a ella. Y entonces, ¿qué va a ser escuchado? La voz de un ángel y una trompeta. Así que aquí es lo que tenemos. Cristo viene en las nubes. Él reúne a los muertos y los vivos. Los que aparecen primeramente son los muertos y ocurre con el sonido de un arcángel y trompeta. Este es el pasaje predominante utilizado para apoyar la enseñanza del rapto. Ahora bien, para comprender realmente este pasaje, debemos compararlo con otros 3 pasajes del Nuevo Testamento que describen estos mismos hechos. Por lo tanto, echemos un vistazo a lo que Jesús enseñó acerca de su segunda venida y el recogimiento de los santos en lo que se llama la profecía del Monte de los Olivos. Mucha gente le dirá que el rapto y la segunda venida de Jesucristo son 2 eventos separados, pero vamos a demostrar que se trata de un error en esta enseñanza. Se salvará a los elegidos, pero tal vez no en la forma en que muchos de ustedes se les ha enseñado. Ahora aquí está lo que Jesús dice en Mateo 24. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra llorarán, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, vamos a ver nuestra referencia de nuevo, y vamos a ver las diferencias y similitudes entre estos 2 pasajes. Mateo, ¿cuál es el periodo de tiempo al que Jesús describe aquí sobre su venida? Es después de la tribulación. Así que en Primera de Tesalonicenses no tenemos una mención exacta del periodo de tiempo, pero ¿qué hacemos aquí en Mateo? Así que es después de la tribulación. ¿Dónde está Jesús? Bueno, Él está en las nubes. ¿A quién viene a recoger? A los elegidos. Los elegidos son los santos, son cristianos. Ellos son los que son suyos, que son de Cristo Jesús. Y lo que es muy importante aquí, también en la comprensión, es que Él viene con el sonido de una trompeta. Así que hay similitudes muy importantes entre estos 2 pasajes. No sabemos si son simultáneos aquí entre Primera de Tesalonicenses y Mateo, porque esto no le dice qué ocurre a la vez. Sabemos que Jesús aquí está hablando claramente de un tiempo después de la tribulación, o viniendo en las nubes. ¿Con quién se reúne? Con los muertos y los santos vivos, los elegidos. ¿Quién se menciona primero aquí? Primera de Tesalonicenses dice los muertos, pero en el de Mateo no, que no lo dice. ¿Y qué se escucha? La voz de un arcángel y trompeta. Vemos pues que hay similitudes aquí, pero hay algunas brechas entre estos 2. Hay cosas que se mencionan en uno y no en el otro. Tenemos que resolver el problema. Podemos ver que hay similitudes notables entre lo que Jesús enseñó aquí en la profecía del Monte de los Olivos y lo que Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses. Aquí está la pregunta. ¿Están Jesús y Pablo hablando de 2 eventos diferentes o están describiendo el mismo evento? Entonces, ¿qué enseña realmente la Biblia acerca del rapto? La respuesta a esa pregunta no tiene que ser abrumadora. Hoy en día estamos buscando a los 4 pasajes proféticos bíblicos que describen el regreso de Jesucristo. Ahora hemos mirado en un pasaje en Primera de Tesalonicenses, donde Pablo escribió que los que están vivos en la segunda venida de Cristo no van a preceder o tener una ventaja sobre los que han muerto en la fe, porque,
Y él claramente dice esto: los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros también hemos mirado la enseñanza de Jesús en la profecía del Monte de los Olivos, donde habló sobre la recopilación de sus seguidores de los 4 vientos o de todas las áreas del planeta, pero esto se dice que es hecho después de la tribulación. Ahora, ¿están estos dos pasajes describiendo los mismos hechos o son dos eventos diferentes? Tenemos 2 pasajes más para explorar que le ayudarán a armar las piezas de este rompecabezas. Si alguna vez se preguntó acerca de la enseñanza del rapto o ha estado dando este tipo de creencia por sentado, es necesario continuar a medida que exploramos lo que la Biblia realmente enseña. Así que vayamos y miremos nuestra tercera escritura, que también fue escrito por el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Esto es lo que escribe: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos. Usted ve esta misma referencia antes. Este sueño significa la muerte, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Porque la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos cambiados para que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que vamos a echar un vistazo ahora a este pasaje de 1 Corintios. 1 Corintios 15. Aquí Pablo está hablando de una resurrección de los muertos y un cambio de los santos a la inmortalidad. Y él nos da un periodo de tiempo. Él dice que es la trompeta final. Ahora bien, esto es muy importante porque cuando llegamos al libro del Apocalipsis, el anuncio de los grandes acontecimientos del tiempo del fin, antes del regreso de Jesucristo, se llaman las 7 trompetas. Así que sabemos que hay una 7ª trompeta o trompeta final. Así que esto pone en perspectiva de cuándo esto va a suceder. En la última trompeta ocurren ciertas cosas. No nos dice exactamente dónde está Cristo, donde los otros pasajes que hemos visto dicen en las nubes. Pero si sabemos que los muertos y luego los santos son resucitados, se cambian. ¿A quién se mencionó por primera vez en ese pasaje? Vuelva atrás y lea con mucho cuidado. Son los que han muerto, luego nosotros, los que se transforman. Y una vez más, ¿cuándo? Así que vamos a empezar a comparar esto a lo que leemos en la profecía del Monte de los Olivos. Y veremos que lo que Jesús está hablando y que Pablo está hablando aquí. Jesús dice después de la tribulación. ¿Qué sucede al final de la tribulación? El gran Dios del Señor, que consta de 7 trompetas, la última trompeta. Así que esto es lo que está describiendo. Estos 2 pasajes están describiendo el mismo evento. Jesús viene en las nubes. Esto no nos dice en 1 Corintios exactamente dónde Él está, pero sí sabemos que Él viene por los elegidos, que son todos los de Dios. Bueno, aquí están los muertos y los santos. Lo que sí sabemos en 1 Corintios que los muertos resucitan primero. Eso es muy importante. ¿En el sonido de cuál trompeta? La última trompeta. Por lo tanto, 1 Corintios y Mateo 24 son los mismos hechos. Tenemos 2 pasajes que describen el mismo evento profético. Ahora vamos a mirar atrás en 1 de Tesalonicenses, porque recuerden, 1 de Tesalonicenses es la escritura más utilizada para apoyar un rapto pretribulación. Ahora recuerde que nosotros ya hemos demostrado que Mateo y 1 de Corintios están describiendo un evento posterior a la tribulación. 1 de Tesalonicenses nos dice que Cristo está en las nubes. ¿Con quién se reúne? Los muertos y los vivos. Mateo dice con los elegidos. 1 de Corintios dice con los muertos y los santos. ¿Quién se mencionó primero? Esto es muy importante. Los muertos son resucitados primero. Sabemos que en 1 de Corintios los muertos resucitan primero. ¿Cómo puede ser esto 2 eventos diferentes? Vamos a realmente pensar en esto y veamos esto en un minuto. 1 de Corintios, última trompeta. Muertos son mencionados primero. La última trompeta se encuentra al final, después de la tribulación, ¿verdad? Así que es el mismo relato de Mateo después de la tribulación.
Lo que tenemos aquí en Primera de Tesalonicenses, que los muertos resucitados primero, o hay dos resurrecciones de los muertos, o estos dos eventos son a la vez el mismo evento. Al regreso de Cristo hay una resurrección. La Biblia habla acerca de una segunda resurrección, pero eso es después del milenio. Usted puede leer acerca de ello en Apocalipsis 20, así que esto es muy importante. Ahora estamos demostrando que en 1 de Corintios, Mateo y 1 de Tesalonicenses están describiendo los mismos hechos, lo que significa que este es un evento posterior a la tribulación. Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Estos tres pasajes de la Escritura, 1 de Tesalonicenses, Mateo y 1 de Corintios, están todos describiendo los mismos hechos. Ahora tenemos un pasaje más que añadir al cuadro. El libro del Apocalipsis dice que habrá 7 eventos importantes que ocurren hacia el final de la tribulación. Estos eventos se llaman las 7 trompetas. En la última o séptima trompeta, Cristo regresa. Ahora aquí está lo que el apóstol Juan fue inspirado a escribir sobre los acontecimientos de la venida de Cristo en el libro del Apocalipsis. Ahora escucha esto. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora escucha, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. El evento que sucede al regreso de Cristo, esta es la primera resurrección. La segunda resurrección no ocurre hasta después del milenio. La primera resurrección ocurre al comienzo del milenio. Ahora recuerde, la resurrección es cuando los muertos en Cristo son resucitados. Ahora Juan continúa. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. De la segunda muerte no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Lo que tenemos en Apocalipsis es la séptima trompeta. Sabemos exactamente cuándo es. Es en el regreso de Jesucristo. Y usted podría realmente entender esto. Si no solo se lee Apocalipsis 20, vuelves a Apocalipsis 19, 18 y verá cómo esto encaja. Y el sonido de la séptima trompeta. Y hay todos estos acontecimientos y el retorno de Cristo. Y la gente ve lo que baja al mundo. En este punto también sabemos que los muertos son juzgados y los santos recompensados. Cristo regresa al sonido de la séptima trompeta. Ahora vamos a vincular estos dos pasajes juntos. Séptima trompeta, trompeta final, después de la tribulación. Estos son todos los que describen los mismos eventos. Mateo, 1 de Corintios y Apocalipsis. Ahora podemos ver que Cristo está descendiendo en la nube. Él viene a la tierra. Esperamos que en 4 de ellos, los muertos y los elegidos, los santos, son reunidos. Pero lo que es muy importante también es que en 1 de Corintios y en 1 de Tesalonicenses, los muertos resucitan primero. En el Apocalipsis, los muertos no son resucitados hasta el regreso de Jesucristo en la séptima trompeta. Ahora piensa en eso, solo un minuto. Los muertos no son resucitados hasta el regreso de Jesucristo en la séptima trompeta, o lo que Pablo llama la última trompeta. Esto quiere decir que esto no puede ser una resurrección de los muertos diferente a la que menciona 1 de Tesalonicense. Los muertos, la primera resurrección no es antes. La primera resurrección no es antes del regreso de Jesucristo, de pie en el monte de los olivos. Es después de la tribulación. 1 de Tesalonicenses tiene que describir los mismos eventos que hay en estas escrituras. ¿Y cuándo ocurren estos eventos? En la séptima trompeta. Trompeta, trompeta. Todo encaja. ¿Y qué ha pasado con la teoría del rapto? Es que este evento se ha desacoplado de estos otros 3 eventos o pasajes.
pero no pueden estar desvinculados. Estos eventos son todos iguales. Y la clave es, los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es Primera de Tesalonicenses. Ocurre cuando los muertos en Cristo suben. Mateo, Primera de Corintios, Apocalipsis, todos nos dicen lo mismo. Todos ellos sucede. La trompeta, la séptima trompeta, después de la tribulación, en el regreso de Jesucristo. Todos estos pasajes del Nuevo Testamento están describiendo los mismos hechos. Las personas que se reúnan con Cristo en el aire no pueden preceder a los que están muertos, porque los muertos se levantarán primero. Los muertos son resucitados al sonido de la séptima trompeta cuando Cristo regrese después de la tribulación. Cuando nos fijamos en estas escrituras, es un hecho evidente que hay poco apoyo para el rapto pretribulación. Jesucristo va a regresar por sus seguidores, pero será al final de la tribulación, en el sonido de la última o la séptima trompeta, cuando todos los elegidos y los muertos son transformados juntos. La trompeta sobrenatural suministra una clave para la comprensión de los acontecimientos, establecer el reino de Dios en esta tierra. Los elegidos recibirán la salvación, pero el rapto pretribulación no está apoyada por la Escritura. No será devastada cuando usted no sean raptados. No deje que la enseñanza no bíblica socave toda su fe y creencia en Dios. Se salvarán los elegidos, solo que no en la forma en que usted ha creído. Nos acompañan los presentadores de Beyond Today, Darius McNeil y Steve Meyer. Usted sabe, hemos estado buscando en la teoría del rapto hoy. Mucha gente cree, ¿realmente importa si usted cree en el rapto o no? ¿Qué tan importante es? Importa y mucho, como lo han demostrado muy bien en su carta el día de hoy, Gary. Tiene que ser bíblicamente correcta y mirar honestamente lo que dice la Biblia. Ponga juntas las escrituras sobre el tema para llegar a un entendimiento bíblico. Y la interpretación de tantos que han puesto al rapto no es bíblico, como lo has demostrado. Poniendo todo junto como lo has hecho nos ayuda a entender esa gran esperanza y un propósito mucho más grande que Dios tiene en cuenta que solo el factor limitante, la enseñanza limitante del rapto. Creo que hiciste un buen punto en el sentido de que la gente sincera debe continuar para ver lo que la Biblia realmente dice. Así que si usted fuera a tomar ese pasaje en Primera Tesalonicenses y tiene un malentendido al respecto, pero cuando se empieza a ver cómo estos otros pasajes dan más detalle, así que espera un segundo. Esto no está hablando de algún rapto, está hablando de la resurrección. Y cuando comprendemos la verdad, nos da una comprensión mucho más profunda de lo que es el plan de Dios. Una cosa importante para recordar es que cuando Cristo vuelva, los que están vivos se transforman, se elevan en el aire para encontrarse con Él. No es como si no hubiera salvación. Si estabas esperando un rapto pretribulación y la tribulación comienza y las cosas malas comienzan a suceder, ¿realmente podría destruir su fe? Yo creo que sí. Creo que es un buen punto de que cualquier persona que cree en el rapto debe pensar. Si como usted cree, van a ser arrebatados y usted no es raptado. Cuando estos eventos comiencen a suceder, la tribulación, el día del Señor, ¿cuál sería su reacción? ¿Sería causar un daño y perder la fe? ¿Haría que desconfíe en Dios y la verdad de su palabra? Además, creo que el engaño podría ser el resultado de un tiempo que viene. Y las escrituras hablan de engaños que llevan a aquellos que realmente lucharán contra Cristo en su venida. Y no creo que la gente que cree en el rapto quiera encontrarse en esa categoría. Lo que nos lleva de nuevo a otra buena razón para obtener el derecho de la verdad y creer. Y eso fortalece la fe en un Dios que va a hacer estas cosas que ocurran. Dios tiene un plan de salvación que tiene éxito por su poder. Los muertos en Cristo serán resucitados y sus seguidores que están vivos se transformarán y serán arrebatados juntamente en las nubes, pero no van a estar en las nubes. Cristo viene a este mundo para salvar a la humanidad y establecer el reino de Dios. Esta es la esperanza para aquellos que anticipan su regreso. También le invitamos a unirse a nosotros en la oración: venga tu reino. Para Beyond Today, yo soy Gary Petty. Gracias por su atención.